Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy tenemos con nosotros a un viejo amigo ya, porque creo que es la tercera vez que lo entrevistamos. Es un autor prolífico, es un autor especializado en historia, que es en lo que está especializada nuestra tertulia, nuestras entrevistas, nuestro programa en definitiva, que es la historia y la historia de España. Y bueno, creo que es hora de ir diciéndole bienvenido, amigo Juan José Primo Jurado, bienvenido. Encantado, José Antonio, de estar contigo y con todos vosotros. Bueno, pues vamos a hablar de ese último libro que tengo aquí en mi mano, Historia de la Legión, y que eso creo que es un trabajo. Perdona, que ibas a comentar algo. No, 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 que Tú yo también también lo estoy en el tienes. libro. Ahí tienes. Bueno, pues bromas aparte, es uno de los pocos libros que yo me lo he tomado muy en serio, porque como antiguo miembro del ejército español, donde he servido casi 40 años y donde he colaborado en varias ocasiones con la gente de la Legión, aunque yo nunca he estado destinado a la Legión, pero sí he colaborado con ellos, sobre todo en misiones, pues, bueno, aparte de que la Legión es emblemática. Y bueno, ya está bien que hablo yo. Vamos a preguntarle a Juan José. Juan José, ¿cómo te has metido en este charco de la historia de la Legión que no creo que haya sido nada fácil? Bueno, todo tiene alguna razón, nada ocurre por casualidad. Yo los últimos libros que había escrito, todos con la editorial Almuzara, van un poco en la línea de la historia militar. Escribí las grandes batallas de la historia de España, luego escribí Los generales de África, que eran unas semblanzas de los principales militares españoles que estuvieron en la guerra de Marruecos. Entonces yo creo que esto tenía una continuidad porque la Legión ofrece tanto la vertiente histórica como la vertiente mística, ¿no? Quizá de las actuales unidades españolas, pues la que se presta más a un estudio que reúna esas dos cosas, ¿no? Una crónica de los hechos y también un aspecto legendario, ¿no? Bueno, la editorial lo consideró así oportuno, yo me sentía a gusto y me enfrasqué. Empecé a hacerlo durante la pandemia, porque se suponía que tendría que haber salido para el centenario de la Legión, pero las cosas suceden así y he podido recoger mucha de la información que se ha producido durante el centenario. Sí, bueno, lo cierto es que el centenario ciertamente ha estado marcado por culpa de la pandemia, yo la llamo pandemia, cada uno sus manías. Y bueno, pues lo cierto es que de ser una cosa que debía haber sido verdaderamente esplendorosa, pues ha perdido mucho de bonito, mucho de esa épica legionaria, que además, revisando tu libro, el libro tiene dos partes, es historia y es épica. Y lo más importante, como bien dice el autor del libro, la épica de la Legión es importante sobre todo porque es quizá, si yo en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en cualquier país, pregunto, ¿usted conoce alguna unidad militar española? Conocen la Legión, hay muchísimas más y muchísimas más antiguas, ¿no? Pero la Legión es un referente. Y, y bueno, ¿por qué hemos hecho en definitiva el libro? ¿Por ese centenario o porque además queríamos reflejar esa épica y esa historia de un cuerpo militar excepcional? Porque la verdad es que es excepcional, ¿no? Sí, yo creo que es lo segundo que tú has dicho. Es por querer reflejar la historia y la épica de un cuerpo militar excepcional, ¿no? El centenario estaba ahí, había pasado, pero aunque no hubiese habido centenario, yo hubiese hecho este libro porque creo que merece la pena sacar pecho por el ejército español, que con sus luces y con sus sombras, pero ha ayudado a construir la historia de nuestro país. Y yo creo que la Legión se merecía un libro de este tipo, ¿no? Que además pues, es bastante divulgativo, ¿no? Que puede llegar a los entendidos, pero también al gran público. Por tanto, la Legión se lo merecía y a mí me pone a hacerlo. Juan José, yo sé que Juan José vive en,
en Sevilla, no sé si es sevillano también. No, 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 no. Ah, Yo reivindico que soy cordobés, soy cordobés. cordobés. Bueno, Yo soy cordobés. Por motivos laborales estoy en Sevilla, sí. pero yo soy cordobés. La Bueno, patria del gran capitán, la patria del gran capitán. bueno, sin embargo, el gran capitán se supone que está enterrado en Granada, ¿no? Bueno, nació en Montilla, Ujú. combatió en distintos sitios de España, por supuesto en Italia, y sus huesos terminaron en Granada, murió en Granada. Él muere en Loja, está enterrado en Granada, y los franceses, que son unos vengativos, pues cuando llegaron con la ocupación francesa, profanaron su tumba, porque son muy malos perdedores. Sí. Esta disquisición que he hecho acerca de ese gran cordobés que fue el gran capitán, era a cuento de que yo, cuando estaba leyendo el libro, eh, es interesantísimo el libro porque Juan José Primo Jurado lo vive, vive el libro, vive la épica de la Legión. Y yo pensaba que, digo, bueno, vive en Sevilla, seguramente es sevillano, y entonces me entran ahora dos disquisiciones. La primera es que si eres sevillano, el gran regimiento que siempre, la gran unidad militar que siempre ha estado en Sevilla, es la unidad militar estable, estacionada en diversos sitios, pero estable, es el regimiento que se llama de Soria, pero que su mayor parte del tiempo estuvo en Sevilla hasta que ha ido a Canarias, ¿no? Y digo, el próximo libro será sobre el Soria, pero no va a ser sobre el Córdoba 10, ¿no? El Córdoba 10, además estamos ahora en el centenario de las unidades acorazadas de España, y el Córdoba 10 tiene los leopardos. Bueno, el Sí, Córdoba 10 es más antiguo que las unidades acorazadas, aunque ahora lo sea, ¿no? sí, 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 sí. Es una Bueno, unidad. el próximo libro está en barbecho todavía, está en Ah, no, barbecho. está mal hecho. Está en No, barbecho, está en pero barbecho. vamos, yo te he dado creo que te he dado una pequeña orientación porque tanto el Córdoba 10 como el Soria 9 son dos regimientos imprescindibles en la historia de España, sobre todo o sea, son herederos de viejos tercios, de los que pasearon la bandera blanca con el aspa roja de Borgoña por Europa, por el norte de África luego por América también. Ambos regimientos, aunque por muy poco tiempo, estuvieron también peleando en las provincias españolas, constituyendo las provincias españolas del otro lado del mar. Y bueno, vamos a volver a nuestro libro porque al final hablamos de lo divino y de lo humano. Y yo voy a empezar por el final. No quiero destripar el libro, que quede muy claro, pero sí quiero preguntar una serie de cosas. A mí lo que más me gusta del libro son las últimas páginas. Bueno, me gusta todo el libro, pero las últimas páginas me gustan porque yo soy un apasionado de esa épica, que es la segunda parte del libro, y hay hechos importantísimos como son ese canto legionario que ese jueves santo en Málaga, pues se te mete dentro. Yo me estoy emocionando solo de recordar a los legionarios en la calle Larios cantando el novio de la muerte. Eso viene muy bien reflejado en el libro, porque entiendo que esas páginas finales del libro las dedicas precisamente a hablar de esa música, a hablar de esas canciones y a hablar de eso que se mueve dentro del cuerpo de los que sienten a España y a la Legión, ¿no? Sí, sí. Cuando nosotros vemos desfilar a la Legión a 160 pasos por minuto, o cuando la vemos portando al Cristo de la Buena Muerte, cantando el novio de la muerte, bueno, quien no se emociona ante esa imagen es que no tiene sangre en las venas. Pero quizá para mí lo más importante es que esa imagen tiene un fondo también real. O sea, estás viendo una unidad que tiene unas señas de identidad muy particulares, pero que basa esa imagen en unos hechos reales. En unos hechos reales, tú sabes que ahí hay unos hombres y unas mujeres que están dispuestos a dar su vida por España, que están dispuestos a ser los primeros en ir a las misiones internacionales que se les asignen, que es un cuerpo que tiene 7 laureadas colectivas y 23 laureadas individuales en poco más de 100 años de historia,
que desde el primer momento en que se constituye se hace para ganar una guerra que se estaba perdiendo. Entonces, cuando nos emocionamos viendo a los legionarios portando el Cristo del Amor a Muerte, no es simplemente un teatro, porque si fuese un teatro sería estética solamente. Lo que emociona es que realmente son hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo. Dicho eso, la Legión tiene un marketing extraordinario. Desde el primer momento, Millán Astray supo que había que divulgar los hechos de la Legión. Y desde el primer minuto, el novio de la Buena Muerte es del año 1921, la canción de Legionarios de 1921. Las primeras hazañas de la Legión son de esos primeros momentos y ya las conoce todo el mundo. O sea, Millán Astray fue un gran creador de la Legión, pero un gran divulgador de la Legión. Ojalá hubiese habido más españoles que hubiesen sabido divulgar nuestros hechos de armas, porque entonces, vamos, a Hollywood lo habríamos dejado pequeñito con las películas que habríamos hecho. Me has abierto la puerta a la siguiente pregunta. Hollywood. Nosotros no tenemos Hollywood, pero hay dos medios, digámoslo así, de mover esa épica. Uno es la literatura, que creo que está convenientemente reflejada, y otro es el cine. El cine de la Legión no es que tenga 20.000 películas, pero las poquísimas que tiene creo que saben reflejar el espíritu legionario. Bueno, como tú has dicho, efectivamente la literatura legionaria es amplia, muy amplia, y ahí no hay problema. El cine tiene el mismo problema que tiene el cine de España con la historia de España, que teniendo un filón tan enorme, los complejos de los españoles pues nos han impedido tener las grandes películas de la Legión. De hecho, la gran película de la Legión es una película francesa, La Bandera, una película del año 1935 que, bueno, la Legión, el gobierno de España dio todas las facilidades para que se rodase en Ceuta, los extras son legionarios de verdad y refleja muy bien esos primeros tiempos de la Legión. Y luego pocas más películas ha habido de la Legión, ha habido bastantes películas, pero ninguna del nivel que se merece la historia de la Legión. Ahora hace 5 años, me parece, salió una última película bastante digna, Zona Hostil, que ayudó, la Brigada de la Legión ayudó a que se grabase, se grabó en Almería y bastante digna, ¿no? Luego, bueno, también hay algunas otras películas, pero no podemos estar contentos con el tratamiento que le ha dado el cine español a la Legión, como en general a la historia militar de España. Sí, bueno, la verdad, La Bandera es una película que, bueno, no hace falta echarle flores porque es un clásico y los clásicos son eso, clásicos y lógicamente partimos de la base de que cualquier clásico es bueno y en este caso lo es. Quizá lo que hubiese sucedido es que se debía haber hecho una película en España, igual que se hizo Raza, que también es una película en la cual se refleja el espíritu de la Legión. Bueno, se refleja lógicamente por el autor del libro, pero verdaderamente el tema está en que tú has hablado de una película que es Tierra Hostil. Yo vi esa película. Eh, yo he estado en Afganistán varias temporaditas y refleja hechos reales. Lo único que sucede, primero, la participación de las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra es básica en esa película y refleja muy bien precisamente a los compañeros que yo he conocido, porque yo precisamente en Afganistán mi misión era volar en un helicóptero ambulancia, ir a recoger heridos o tal. Con lo cual, bueno, pues yo me he visto reflejado en la película, ¿no? Lo único que no me gusta de esa película, y me vas a permitir una crítica, es que, bueno, la, la oficial que hace de oficial médico en la película en realidad se llama Antonio Sánchez. O sea, y es de Córdoba. O sea, siento decirlo, siento desentrañar ese punto, pero es un hecho real. O sea, el que un helicóptero de FAMET en un momento dado hace un mal aterrizaje por culpa de que, bueno, no está aterrizando en un aeropuerto, está aterrizando en medio del campo
y se rompe la pata delantera de las dos ruedas delanteras del helicóptero y a partir de ahí se suceden una serie de hechos, ¿no? Y bueno, hay que ir a rescatar a la gente que estaba en ese helicóptero, hay que se va con un chinook, el chinook por desgracia no es español, sino que era italiano, aunque en la película, bueno, pues se refleja que son españoles, pero bueno, la película está muy bien traída porque realmente todas las fuerzas que intervinieron, excepto el helicóptero italiano conducido o pilotado por italianos, el resto son todos españoles, bien de FAMED, bien de la Legión. Bueno, en realidad son los soldados protagonistas, los oficiales, suboficiales y soldados que protagonizan esa película son legionarios de verdad. Y se refleja muy bien. La única pega es que, bueno, hay un momento, cada día está más de moda que hay que darle cierto protagonismo a la mujer. Y bueno, pues a mi camarada y amigo, porque es amigo personal mío, Antonio Sánchez me lo convierte en una mujer, pero por lo demás la película es impecable. Hay que reconocer que es una película digna, perfectamente digna del cine europeo o del cine incluso norteamericano. Y refleja hechos reales, lo cual tiene mucho más mérito, porque hacer un guión, inventarse algo es fácil, pero adaptar algo de la realidad al 90%, digámoslo así, creo que es más difícil. Y lo rodaron muy bien. Eso está muy bien rodado, está muy bien hecho y refleja muy bien el espíritu. Y ahí es donde quería yo entrar. Ese espíritu legionario que existía en 1921, como tú bien has dicho, y que en 2000, creo recordar fue 2011 o 2000, no, 2007 o 2008, que pasó en los hechos reales que se reflejan en Zona Hostil, el espíritu es el mismo. ¿Eso es una cosa importante, el que la Legión haya mantenido ese espíritu? Bueno, tú eres militar y yo creo que muchos militares estarán viendo esta entrevista. Sin espíritu no hay unidad, no hay unidad militar, ¿no? El espíritu es básico, ¿no? Y la Legión, la fuerza que tiene es porque tiene un espíritu. Bueno, tiene 12 espíritus, ¿no? El credo legionario tiene 12 espíritus. Para mí, si me dijesen qué es lo más importante de la Legión, yo creo que ese espíritu legionario, cultivado desde hace 102 años, pues a base de repetir ese credo legionario, a base de interiorizarlo, a base de ese culto a los muertos, a base de ese conocer sus hazañas, sus hechos, a base de tener unos grandes mandos y unos grandes legionarios, de sentirse querido por el pueblo español, porque a la Legión la quiere todo el mundo, la derecha, la izquierda y el centro. Eso desde siempre, la Legión ha sido querida. Entonces, el día que se tocase el espíritu de la Legión, se perdería la Legión. La Legión ha sabido mantener sus uniformes, sus banderas, sus estandartes, los nombres de sus unidades. No se ha tocado nada. El credo es de los comienzos. Desde los comienzos existe el credo. Y insisto, si se tocase el espíritu de la Legión, nos cargaríamos la Legión. Vamos a pasar de la épica a la historia y al principio del libro se justifica perfectamente por qué se crea la Legión. O sea, la Legión no se crea por capricho, se crea porque es necesaria. Y creo que eligen a la persona adecuada, porque el tan denostado Millán Astray resulta que, bueno, esa figura que han tratado algunos de rebajar, Millán Astray era, pues como dicen los propios, un figura, o sea, era un individuo con primero con una inteligencia por encima de lo normal, segundo con una formación que además no abandonó nunca, es decir, es un hombre que, es que tal, es un hombre que se formó previamente muy bien en España y fuera de España, era un hombre que hablaba varios idiomas, que sus conocimientos hoy en día y su preparación pues equivaldría a tener 3 o 4 carreras de grado superior y que, bueno, es un hombre excepcional. ¿Hubiese sido fácil crear la Legión si no hubiese existido Millán Astray?
Sin duda alguna, no. La respuesta es clarísima. Había una necesidad de crear una unidad que fuese profesional para evitar la sangría de jóvenes reclutas españoles sin preparación, que estaban creando un lógico desazón en la sociedad española. Pero es que había una necesidad de crear una unidad para ganar una guerra que se estaba perdiendo. Es que estábamos en guerra en Marruecos desde 1909, desde el desastre del Barranco del Lobo, y habían pasado 11 años y no se veía solución a esa guerra. Entonces, Millán Astray, yo no sé si tiene el mérito de la idea, porque la idea probablemente estaría rondando en muchas personas, porque era obvio que hacía falta crear una unidad de élite. Pero Millán Astray tiene el mérito de tener la idea, de tener la perseverancia para llevarla a cabo, porque esto no es tan fácil decir, voy a crear una unidad militar especial. No, hay que ir al ministerio, hay que convencer, porque por todas partes habrá cortapisas como en todo en la vida. La idea brillante, luego hay que hacer convencer a otros de que son ideas brillantes, ¿no? Porque luego están las envidias, luego están las trabas burocráticas. Bueno, pues Millán Astray tuvo el valor de perseverar en la idea y de llevarla a la práctica. De llevarla a la práctica. Para mí es un visionario y estoy de acuerdo totalmente. Un hombre profundamente culto, profundamente culto. La imagen de mutilado, cruel y sin cultura, esa es falsa, falsa, totalmente. Sí, sí, es falsa. Le pasa algo parecido como con Blas de Lezo, ¿no? Bueno, tú ves la estatua de Blas de Lezo, ves eh, el cuadro que existe digamos, su retrato, etcétera, y bueno, cuál ha sido su currículum, y si lo ves con malas visiones, pues al final llegas a unas conclusiones equivocadas, porque tanto Blas de Lezo era un hombre impresionante desde todos los puntos de vista, y Millán Astray es muy superior a lo que, aunque la formación en general de los mandos militares era muy buena, es buena y cada día es mejor porque la cultura entra cada día muchísimo más bueno, si tú tiras de currículum de los jefes actuales jefe, no, bueno, oficiales, jefe, de los suboficiales también, pues te encuentras gente con una o dos carreras, con idiomas, con una formación posgrado tremenda, y eso no se ha sabido valorar o la gente no quiere entenderlo. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema complicado, porque no está de moda, y es que la Legión es Millán Astray, pero bueno, si tú lees con tranquilidad tu mismo libro, aunque yo he leído bastante sobre la Legión, conozco muchos legionarios, hablo con ellos y en el Instituto de Historia y Cultura Militar está muy presente la Legión y sus hechos. Pero hay una persona que si Millán Astral no hubiese tenido esa mano derecha, eh, la Legión tampoco hubiese a lo mejor fructificado. Y se trata del comandante Francisco Franco, ¿no? Efectivamente.
Ujú. Bueno, la verdad es que yo la pregunta la he hecho así, o sea, te he preguntado por el comandante Franco y por esa mano derecha. Y bueno, esa primera bandera que crea, porque realmente el creador de la primera bandera es el comandante Franco, se crea originariamente era un tercio de extranjeros y sin embargo, bueno, hubo muchos extranjeros, ciertamente, pero el primer legionario es de Huelva, que yo sepa. Una cosa francamente curiosa, un camarero de Huelva, que además es uno de los primeros héroes de la Legión, ¿no? Incluso al que se le achaca en parte el tema de esa canción del Novio de la Muerte, aunque el Novio de la Muerte es una canción que procede de una revista, lo que es una revista musical, y es más no sé, es que no sé cómo definirlo porque cada vez que trato de definir desde el punto de vista musical el origen del 9 de la muerte siempre sale alguien que me dice, no porque tal y cual, pero lo que sí es cierto es que el 9 de la muerte se inicia a partir de una revista, que esa revista la ve la duquesa de la Victoria en Málaga y es la que le dice a mi maestra, esta música es ideal. Pero sin embargo, curiosamente el 9 de la muerte no es el himno de la Legión, o sea, la marcha propia o himno de la Legión. ¿Hasta qué punto ese tercio de extranjeros, que es tercios heroicos, verdaderamente el himno de la Legión, hasta qué punto ese tercio de extranjeros se llena de extranjeros inicialmente? Bueno, la idea era que se llenase de más extranjeros, porque la idea era que, bueno, acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, pues entonces había muchos soldados que podían unirse a esta unidad, al tercio de extranjeros. Luego, como él decía Villagastra, dice, bueno, si se meten extranjeros, ya evitamos que haya españoles que tengan que combatir y le quitamos un extranjero al enemigo militar. Pero la realidad fue que frente a la Legión extranjera francesa, que sí hace honor a su nombre, en la Legión extranjera francesa los oficiales son franceses, pero los soldados los legionarios son extranjeros que consiguen la nacionalidad francesa, claro, por supuesto. Pero en el tercio español, un 20%, solamente un 20% durante la guerra de Marruecos es extranjero, el resto son españoles los que se apuntan, pues buscando una segunda oportunidad en la vida, buscando aventuras, buscando ascender. Son todos unos románticos, sin duda alguna, algunos con dudosos antecedentes, que no se preguntaban los antecedentes, pero hay que decir que desde el principio, aunque se llamase tercio de extranjeros, pero el 80% son españoles. Sí, bueno, de hecho, en alguna de las películas, de las poquísimas películas en las que se habla de la Legión, hay una escena de un banderí de enganche, ¿no? Y cuando le preguntan el nombre a los futuros legionarios, a los que se están presentando como voluntarios, pues te puedes encontrar que un señor te diga que es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Por ejemplo, o algo Sí. Y similar. Rodrigo Díaz de O Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar, que es exactamente el nombre. Que uno dice, ¿usted cómo se llama? Rodrigo Díaz de Vivar, exactamente, así es así. Y Efectivamente, esa película. hay una cosa muy interesante, ¿no? Y es que el ser legionario borraba tu pasado, te daba una nueva identidad, y no solo te daba una nueva identidad, es que te daba hasta una nueva fecha de nacimiento. ¿Y usted qué día ha nacido? Pues tal día. O sea, pues muy bien, pues vale. Y francamente, lo cierto es que ese poder iniciar una nueva vida es fundamental y yo entiendo que es fundamental de cara a todo lo que significan los legionarios. Quizá lo que tú hablabas del romanticismo y quizá en ese 1921 pues había una gran cantidad de alemanes, creo recordar, ¿no? Inicialmente, pero también había británicos, porque hay una canción de la Legión el legionario que vino de Londón, ¿no? O De sea, Londón. de Londón. Y claro, es curioso que solo hubiese un 20%, pero ese 20% se notó mucho, creo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, en las canciones, Millán Astray en 1921 insiste, él, ya digo, era un marketing extraordinario en crear la canción del legionario, que es el himno de la legión, el novio de la muerte, que es la canción romántica, y tercio heroico, ¿no? Son las tres canciones fundamentales, porque hasta ese 1921, en el año anterior, lo que se cantaba en la legión era la Madelón, que era una canción francesa, porque había franceses, la Madelón, el Deutschland über alles, porque había, como tú has dicho, había alemanes, y el Tipperary, que era una canción inglesa. Es decir, ese era el reconocimiento que hubo, en principio hubo de esos países, aunque luego se extendiese a españoles. Hay un capitán de la Legión alemán, el capitán Carlos Tiede, ¿no? En español, que hace la guerra civil y es uno de estos legionarios que ascienden de legionario a capitán por méritos de guerra. Sí, lo cierto es eso, y es que tú hablabas de la Madelón, hablabas de las otras canciones. Yo hice en su momento 3 programas para Radio Ya, tres programas de 1 hora con un montón de canciones propias, creadas por los legionarios, y hay algunas verdaderamente maravillosas, parece mentira, pero hay algunas, sobre todo hay una competencia con otra unidad que se supone que también lleva extranjeros y que extranjeros relativos, porque lo que son gente del RIF, ¿no? O sea, rifeños, pero rifeños pro-españoles o que ayudan a España, ¿no? Y esa competencia también fue importante en esa guerra, porque te iba a preguntar cuál es el hecho de armas o cuáles son los hechos de armas más importantes de esa creación y esa competencia con los regulares para ver quién es más militar, más valiente, más héroe y más echado para adelante, ¿no? Sí, hasta las canciones, ¿no? Decía, legionarios son de oro, regulares son de plata y los que vienen detrás son recortes de hojalata. A la derecha va el tercio, a la izquierda regulares, ¿no? Bueno, había una sana competencia, una sana competencia y hoy en día se estiman y se admiran mucho legionarios y regulares, que regulares también es una unidad de choque creada antes, unos años antes que la Legión, cuyos oficiales eran españoles y la tropa era indígena, era rifeña, era marroquí. Hoy en día no, hoy en día ya tanto los oficiales como la tropa son españoles. Bueno, una sana competencia sin ningún problema y los dos han hecho hechos heroicos, ¿no? Han realizado hechos heroicos. Quizá la Legión ha ido más allá, ¿no? La Legión ha ido más allá y desde esa mítica marcha de 100 kilómetros para salvar Melilla, que se hace antes de un año de la fundación de la Legión. O sea, el primer legionario que se alista es Presati de la Vega, sabemos todos que es el 20 de septiembre de 1920. Bueno, pues antes de un año, en julio de 1921, ya la primera bandera realizaba esa marcha de 100 kilómetros mítica para salvar Melilla. No fue una guerra, no fue una batalla, pero sí fue un hecho heroico. Ese fue el primero de muchos que vinieron después. Bueno, y esa marcha, ya hemos hablado de ella, pero ¿cuáles crees que son sus hechos heroicos? Porque yo estoy centrando esta entrevista, y de hecho es así, la estoy centrando en los primeros años de la Legión. ¿Cuáles son quizá los momentos o los héroes más importantes en esos años en los que la Legión demuestra que era necesaria, y no solo que era necesaria, sino que si no hubiese estado la Legión, a lo mejor la guerra hubiese terminado de otra manera? Bueno, es que no se habría ganado la guerra, o se habría eternizado la guerra. Pues la Legión demuestra que sabe morir y que sabe vencer. Demuestra, después de esa marcha mítica, demuestra que sabe morir con un hecho heroico, que es el bloqueo de Dar Hamed, el bloqueo del Malo, en septiembre de 1921, en el perímetro defensivo de Melilla, donde el cabo Suceso Terreros, con un puñado de legionarios, defiende hasta la muerte, no se rinden, defienden hasta la muerte. El ejército español y la sociedad española vio que había unos héroes que estaban dispuestos a pelear hasta morir. Y los rifeños rebeldes se dieron cuenta de que se las tenían que ver
con un enemigo que iba a resistir hasta el final, ¿no? De hecho, ese bloqueo tienen que acercar un cañón, los rebeldes, a 100 metros y disparar por el cañón, porque si no, no había manera de rebatirlo. Luego hay muchos hechos heroicos durante los combates de recuperación del territorio, impactantes, como la recuperación de Monterruiz, donde encuentran 3.000 españoles asesinados después de rendirse, profanados sus cadáveres, torturados en vida. Y luego el gran hecho es el desembarco de Alhucemas. El desembarco de Alhucemas el 8 de septiembre de 1925, con la Legión como punta de lanza, la primera operación aeronaval terrestre de la historia con éxito, porque los británicos habían intentado en Galípoli algo parecido durante la Primera Guerra Mundial y les salió bastante mal, bastante mal. En cambio esta, que fue una operación conjunta hispano-francesa, pero donde la parte más importante la puso la fuerza española, la punta de lanza era la Legión, ¿no? Entonces, la guerra se termina prácticamente año y medio después del desembarco de Alhucemas, se termina esa guerra de Marruecos que parecía interminable. Y se termina en gran parte por la acción de la Legión. Por supuesto, las condiciones políticas españolas habían cambiado y Miguel Primo de Rivera, que era el jefe del gobierno entonces, supo cómo terminar con esa guerra. Sí, a pie y sin dinero, es decir, la comparación entre Gallipoli y Alhucemas es esa, ¿no? O sea, Winston Churchill, ese gran jefe del almirantazgo británico en su momento, entre comillas, bueno, lo que sí era un gran catador de Ginebra, pero no me refiero a Ginebra, Suiza, sino a Ginebra ese líquido en botella. Y este hombre, pues, fue el ideario de Gallipoli, con grandes barcos, lo mejor de la flota británica, lo mejor de sus tropas de choque neozelandesas y australianas. Y Importante, neozelandeses y australianos. A los ingleses no los mandó a Gallipoli. no, no porque iban a morir. Hombre, él pensaba que iban a morir muchos, pero iban a conseguir romper la defensa de Estambul, ¿no? Pero pues no salieron de las playas. Todos los medios del mundo, y no, o sea, todo lo que se podía echar sobre el tapete en ese momento, nada. Y los españoles, como siempre, no ya a pie y sin dinero, porque sí, ciertamente, pues ya había ciertos barcos, había una aviación, un inicio de aviación, había ciertos medios y sobre todo, pues eso, estaba la Legión, ¿no? Y bueno, pues demostraron que se podía hacer un desembarco aeronaval y tomar una zona y eso que sirviese de cabeza de puente para retomar todo. Después de eso la cosa se calma, la Legión no vuelve a tener una gran intervención hasta la Guerra Civil Española y bueno, combatió en el bando nacional básicamente porque su segundo fundador, digámoslo así, la mano derecha de Millán Astray y el propio Millán Astray, pues estaban en ese bando y la verdad es que la Legión en la Guerra Civil también está llena de hechos heroicos, ¿no? O sea, pues muchas de esas laureadas se consiguieron ahí. Y bueno, pues algunos de los legionarios y de todos los estamentos, o sea, todos los niveles oficiales, suboficiales, tropa de la Legión también fueron a la División Azul. Y bueno, aunque fuese en una guerra como fue el tema de Krasnivor, indiscutiblemente, tú has dicho, la última gran batalla del ejército español es la que tú has dicho, pero la última batalla de una parte de ese ejército español es Krasnivor, que en todas las academias militares del mundo ponen como ejemplo varias cosas de Krasnivor. Primero, pues que 4 gatos, porque eran 4 gatos, muchos de ellos habían estado en la Legión. Yo concretamente el sargento Ángel Salamanca, que ganó allí la medalla militar individual, él había estado en la Legión, ¿no? Entró con 17 años, bueno, como no te pedía el carnet de identidad para entrar, entró con 17 años cuando se acercaba a la Legión a Toledo y muchos más de los que estuvieron en Krasnivor, pues ganaron allí condecoraciones alemanas y españolas a manojillo, porque eran 4 gatos y se defendieron de un ejército ruso entero. Y era un regimiento. Y luego el ejemplo de los 90 y tantos hombres de Krasnivor que fueron cogidos prisioneros
como Ángel Salamanca, también se enseña en las academias militares como ejemplo de cómo debe comportarse un prisionero de guerra, ¿no? ¿Qué otras cosas? Porque ya saltamos la Legión, ya se convierte como España en un sitio donde ya no hay guerra, ya todo es paz y bueno, se relajan todas las costumbres, aunque las de la Legión creo que no. Y te lo digo porque yo soy de Leganés, he vivido en Leganés y en Leganés estaba la subinspección de la Legión, que era el banderín de enganche de la Legión. Y la Legión, pues era una institución en la ciudad de Leganés. Y bueno, pues está ese paréntesis hasta que llegan las misiones internacionales. Las misiones internacionales han sido básicas para reivindicar la Legión, ¿no? Sí, hay batallas que se ganan sin estar en el combate, ¿no? Por decirte alguna batalla que hay de la Legión después de la Guerra Civil, bueno, en Ifni, en la Guerra de Ifni, está la famosa batalla de Chera, que mueren 43 legionarios, eso fue una tragedia. Ahí se conceden las dos últimas laureadas de España se conceden a 2 legionarios ahí, en ese combate de enero del 58. Luego la defensa del Sáhara. La defensa del Sáhara también son combates menores, pero la Legión en los años 74, 75 se enfrenta primero al Polisario y luego a bandas rebeldes marroquíes. Y luego hay 2 batallas que, como digo, se ganan sin combatir. Una, el abandono del Sáhara. Esa se ganó por disciplina, porque a veces, como tú sabes muy bien por el poema de Calderón de la Barca, la mayor hazaña es obedecer. Y la Legión estaba preparada para derrotar a Marruecos. España estaba preparada para derrotar a Marruecos. La administración Obama desclasificó unos papeles de la CIA donde se demostraba cómo España en 1975 hubiese ganado a Marruecos sin problema ninguno. Pero bueno, la política y otras circunstancias estaban ahí. Entonces, ahí la hazaña de la Legión fue obedecer y replegarse de forma ejemplar. Y la siguiente batalla que se gana sin combatir es cuando se intentó disolver a la Legión. En finales de los 80, durante todos los 80, hubo el rum de disolver a la Legión, algo inconcebible. No nos imaginamos a Estados Unidos disolviendo a los marines, ni a Francia disolviendo la Legión extranjera francesa. Bueno, pero en España una cierta izquierda política buscó disolver la Legión. Bueno, pues la Legión ganó esa batalla con su ejemplo de preparación, de firmeza, y cuando llegaron las misiones internacionales demostraron que menos mal que teníamos la Legión, porque si no, a los Balcanes, que fueron las primeras misiones importantes, ¿a quién se hubiese mandado? Y se mandó a la Legión en la agrupación Málaga primero y Canarias después, y desde entonces la Legión ha sido casi la pionera en todas las misiones internacionales, no en todas, pero en casi todas las misiones internacionales, la Legión era la primera que iba. Por tanto, hay batallas que se ganan a veces sin combatir. Antes de que se me olvide, un inciso, y es, has mencionado un tema para un libro, y es el del sargento de infantería del Tercio Viejo de Nápoles, don Pedro Calderón de la Barca, porque todo el mundo sabe que es un gran autor, pero nadie sabe que entró como a tambor, igual que otros grandes, y bueno, pues fue uno de esos hombres que en los tercios italianos, combatió en Flandes y fue, entonces se ascendía por elección y selección, es decir, los soldados proponían a uno de entre ellos para ascender a cabo, los cabos de uno de entre ellos para ascender a sargento, y Pedro Calderón de la Barca llegó a sargento de infantería en el Tercio Viejo de Nápoles precisamente porque sus compañeros consideraban que era el más adecuado, ¿no? Y ahí tienes un buen tema. Hubiese sido un buen legionario casi con seguridad. Con seguridad hubiese sido un héroe igual que lo fue en Flandes, cosa que la gente ignora, pero Pedro Calderón de la Barca fue un héroe en Flandes. Y bueno, no te he dejado casi hablar. Quiero que me digas, que me vendas el libro. ¿Por qué yo voy a una librería y frente al escaparate veo Historia de la Legión y quiero saber qué es lo que voy a encontrar en ese libro? ¿Qué hace que yo compre ese libro? Pues porque cuando las cosas van bien,
los españoles no nos acordamos de la Legión. Pero cuando pintan bastos, sí miramos a ver dónde está la Legión. Entonces, ese mirar dónde está la Legión conlleva conocerla. Y la mejor manera de conocer a la Legión es conocer su crónica, de sus hechos, y la épica de su historia. Entonces, este es un libro escrito para conocer la Legión, desde el más conocido, más entendido, al público más sencillo, ¿no? Porque merece la pena conocer una unidad mítica de España, reconocida en todos los ámbitos internacionales, muy querida por el pueblo de España y que está dispuesta a dar su vida en todo momento por los españoles. Juan José, yo solo puedo decir una cosa ahora y es que yo como militar retirado y en nombre de mis compañeros creo, te agradecemos que hayas hecho este libro. Es lo único que puedo decir. Pues para mí, la gratitud de un militar español como eres tú y la gratitud, que lo puedo decir aquí, de todos los mandos militares a los que le he hecho llegar el libro con mi dedicatoria, a ti también te lo firmaré. Esa gratitud para mí es fundamental, porque yo tengo un profundo respeto por vosotros, los que habéis consagrado vuestra vida a prepararos para defender España hasta la última gota de sangre, si preciso fuera. Pues esa gratitud para mí es la mejor recompensa. Juan José, primo jurado, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias y espero poder verte pronto. Muy bien, José Antonio. Saludo cordial. Un Gracias y abrazo. hasta pronto. De corazón.